Hoy despedimos el programa junto a un escritor, periodista y viajero incansable que llega a Cantabria, a su tierra, para presentar el que es su quinto libro, que tengo aquí entre manos, Viaje a las puertas del infierno. Está hoy con nosotros en el programa Fermín Bocos. Muy buenos días, Fermín. Buenos días, Cristina. Bienvenido a Cantabria por la mañana. Gracias por pasar por estos estudios. Y a vosotros por darme una excusa para volver a mi tierra. Un libro en el que se habla, como indica el título, en el infierno, a través de 17 capítulos en el que se recogen varios viajes que Fermín ha realizado. ¿Cómo se unen lugares tan diversos como, por ejemplo, el Escorial o China? Pues todo tiene un porqué. Este es un libro de viajes, pese al título, no es un libro desde luego satánico, ni muchísimo menos, ¿no? Que empezó en un monasterio y termina en una región de Grecia donde hay 20 monasterios. Empezó en el monasterio de la Rábida, en Huelva, preguntándole a un monje que me encontré que estaba podando un rosal, el padre Francisco, un franciscano, si sabía dónde estuvo la puerta del infierno. Y se me quedó el hombre todo extraño. Dije, no se asuste, padre, mire, soy Fermín Bocos, esto no es un libro, estoy escribiendo un libro, no tiene nada que ver con ritos satánicos ni nada. Aquí en la antigüedad, antes de la conquista romana, había un lugar donde al parecer se sacrificaban doncellas al culto de Deméter, que era la diosa que regía la fertilidad de los campos. El padre me dijo, pues la verdad es que como no sea en el Prado de Alcalá, pero bueno, me invitó a pasar al monasterio, y allí en uno de los libros antiguos del monasterio efectivamente se refería que en tiempos, según un historiador avieno de la antigüedad, se realizaban sacrificios a Deméter para propiciar los cultivos, precisamente, ¿no? Porque este es en la portada del libro, que es esta maravillosa grupo escultórico de Bernini, esculpido, Cristina, a los 26 años, el mismo de la columnata del Vaticano, de la Plaza de San Pedro. Y aquí lo que se refiere es el rapto de Proserpina, de Perséfone, por Hades. Hades, el dios del infierno en la mitología griega, ¿no? Y entonces, al hilo de esa curiosidad, y te contesto a lo del Escorial, pensé, hay un nexo, en algunos puntos se refiere, digamos, la historiografía a la existencia de lugares ocultos donde los antiguos tenían, por cierto, que se descendía al Averno. Y en el caso del Escorial, según la historiografía, no la historia oficial de la época, don Felipe II quiso taponar una de las puertas del infierno. Bueno, hay un nexo que permite explicar este tipo de fenómenos. Este es un libro, Cristina, que pretende dar respuesta a una pregunta que recorre todos los capítulos, aunque es un libro de viajes, y es, ¿qué ha pasado con el miedo al infierno? ¿Ha desaparecido un poco de las preocupaciones de la gente joven como tú? Bueno, yo le he escuchado decir a usted que sí. Bueno, me gustaría que me trataras de tú. Pese a mi apariencia, como cántabro tengo una juventud exultante. Y a mí me cuesta mucho tratar a la gente de usted, así que me lo pone más fácil. No, lo que te decía, Cristina, es que yo creo que al desaparecer de los planes, y vamos a hablar, digamos, con propiedad, al desaparecer de los planes de estudio, el estudio de las humanidades, el griego, el latín, la historia sagrada, la historia de las religiones, que algunos confunden con el catecismo, que sin ese conocimiento no se puede entender casi nada de lo que ha sido nuestra cultura en los últimos 20 siglos. Pero no ya desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la escala de valores, lo que está bien, lo que está mal, sino incluso para hacer un periplo por un museo y encontrarse con un cuadro del Bosco y decir, bueno, ¿y esto qué significa? O encontrarse con esta estatua y decir, bueno, ¿y esto qué significa? Significa que estamos perdiendo mucho retirando de los planes de estudio las humanidades. Pero este no es un libro de filosofía, es un libro de viajes. Me ha pasado cosas divertidísimas. Por ejemplo, en Sicilia, yendo a buscar precisamente un templo que en tiempos estuvo dedicado a la diosa Deméter, me cayó un rayo en lo alto de una montaña. Llovía a mares, había salido de Palermo, que está a unos 220 kilómetros de Enna, no del Etna, de Enna. Y en un risco que hay un templo, que hay un altar natural, que es una piedra donde se realizaban sacrificios en la antigüedad, porque toda es una zona inmensa de cereales, pero eso es una montaña, digamos, un risco en el que el paraje natural que les inspiró probablemente la idea de que se conectaba con la divinidad. Bueno, total, que salí del hotel, me dieron un paraguas y cuando llegué estaba en medio de la tormenta y solo se me ocurrió coger el teléfono, una llamada, y en ese momento descendió un rayo por el mástil del paraguas y dije, bueno, ¿a quién se le ocurre cometer este error de principiante? Y pensé, ¿qué hace un cántabro en medio de Sicilia? Va a ser el último sacrificado a la diosa Deméter. Y lo que he hecho ha sido un recorrido por lugares donde había un oráculo para consultar a la divinidad, el oráculo de Delfos, el de Dodona, a los dioses de la mitología,
pero consultas que a veces eran consultas de Estado, digamos, problemas relacionados con la diplomacia, o consultas normales, tan normales como ahora las de la gente corriente. Es decir, ahí se han encontrado, por ejemplo, en el norte de Grecia, en un lugar que se llama Dordona, que estaba dedicado a Zeus y donde los sacerdotes interpretaban, estamos hablando antes del cristianismo, muchos siglos antes, interpretaban la voluntad de Dios a través de los, en este caso de Zeus, del movimiento de las hojas de una encina sagrada, pequeños ostracones que son restos de cerámica con inscripciones como esta. ¿Me puedo fiar de mi cuñado que me ofrece un rebaño de ovejas? ¿Me puedo casar en septiembre? ¿Hago bien si cambio si emprendo un viaje por mar? Porque en la antigüedad lo que más les asustaba, lógicamente, dado que no tenían GPS ni tenían servicio meteorológico, eran los viajes por mar. O sea, te quiero decir que en el fondo los seres humanos no hemos cambiado tanto, ¿no? Y ese es un poco, digamos, un recorrido por esos lugares donde quedan restos de un oráculo para consultar a los vivos o para consultar a los muertos. Oráculos en los que los hombres hablaban con los dioses, que creo que es el título que en principio iba a llevar este libro. ¿Por qué ese giro hacia un viaje a las puertas del infierno? Veo que lo has leído, porque vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, del contenido, quizás sería más propio al haber dicho, efectivamente, haberlo titulado Cuando los hombres hablaban con los dioses, porque en definitiva esa era la relación a través de los sacerdotes en Delfos, en Cumas, a través de la pitonisa, ¿no? de la consulta, lo que les preocupaba, intentando obtener una respuesta a través de la divinidad. Pero luego al final, bueno, pues quizá pareció que tenía como más impacto porque no deja de ser lugares donde hubo una puerta del infierno. Para aquellos de tus telespectadores que hayan leído la Odisea, cuando Homero desciende ya cansado cuando Homero le hace a Ulises, ya cansado de dar vueltas por el Mediterráneo, que no consigue acertar con la ruta para volver a Ítaca, descender al Averno para consultar a los muertos si podía al final regresar a Ítaca, hay un lugar en el norte de Grecia que se llama el Necromanteion, el oráculo de los muertos, que ha sido excavado hace unos 50 años, que es un lugar siniestro y tiene unos escalones tallados en la roca. Es una cueva a unos 8, 9, 10 metros bajo tierra, donde había restos de arena colmatada de sangre de los miles de sacrificios de animales para propiciar el encuentro con la divinidad. Estamos hablando de algo que acontecía hace 3.200 años, en tiempos de la guerra de Troya. Y la verdad debo decir que al descender por los escalones por los que descendió Ulises, según el relato de Homero, sentí como una extraña sensación, quizá mezcla de repulsión y de curiosidad, ¿no? Porque huele ese sitio a cadaverina. Han encontrado esos restos de arena con sangre colmatada y tal, y restos de hachís. Y los arqueólogos que han intentado reconstruir aquel rito dicen que es que al final a los que llegaban allí a consultar les sometían a un ayuno prolongado, lo cual iba debilitando, digamos, sus fuerzas. Al propio tiempo, a oscuras, facilitaba también las confidencias con otros visitantes que iban a consultar, y la, digamos, amplia oreja de los sacerdotes que oficiaban aquello se quedaba con lo esencial de lo que les preocupaba. Luego, al final, cuando les tocaba al cabo de 20, 21 días consultar al oráculo, parece ser que ya estaban tan debilitados que cuando aparecía un personaje con unos rasgos que más o menos les recordaba a sus seres queridos, cuando les preguntaban en realidad les respondían aquello que ellos ya sabían y temían. Entonces salían convencidos de que habían hablado. Ulises salió convencido de que había hablado con Aquiles, con Agamenón, con su madre, con Anticlea, que él no sabía que había muerto. Y es la que le dice, según el pasaje tétrico de la Odisea, que regrese cuanto antes a Ítaca, porque los pretendientes están a punto de robarle su reino y a su mujer, ¿no? Bueno, es una evocación de algo que desde chico, cuando yo traducía obligadamente del latín la Eneida o del griego, luego cuando ya, digamos, ya más adulto he vuelto a esos libros por el placer de volver a leer a Homero, porque déjame que te diga una cosa, Cristina, toda la literatura occidental está en Homero, y si falta algo está en Virgilio, en la Eneida. Por eso te decía yo que hay que volver a los clásicos. Mira, y con esto termino porque mira qué larguísima parrafada. Todo lo que la gente ve en Juego de Tronos, todo lo que ha visto en El Señor de los Anillos, son trasuntos de personajes de la mitología, es la teogonía de Hesíodo. Es decir, un caballo alado,
Pegaso, un casco que hace invisible a un personaje, una espada que se mueve, que se encuentra, es decir, un reino que hay que reconquistar, todo es el eterno retorno, con una ventaja respecto de los clásicos, que es de donde venimos. Que lo otro pues son importaciones de sagas de otros puntos que nos desfigura un poco nuestra cultura. Yo creo, y modestamente es la recomendación final de este libro, que no es un libro de filosofía, que no es un libro de teología, pero que se habla de filosofía, de teología y sobre todo de viajes, que hay que volver a los clásicos. En estos viajes hay algunos que son viajes que ha realizado hace más tiempo, otros viajes más recientes. Para llevar a cabo ese hilo conductor, Fermín se documenta antes de realizar el viaje, una vez realizado, estando allí. Vamos a ver, todo tiene que ver con todo, Cristina, pero yo creo que el placer del viaje se inicia en los libros en los que uno prepara el viaje. Ahora, bueno, pues ahora hay muchos más medios, que si el Google Maps, que si los GPS y demás. Yo jamás he viajado con GPS, nunca, nunca. Y mira que he dado vueltas, yo creo que salvo Nueva Zelanda y Tasmania, probablemente me debo conocer casi todos los países, o por lo menos una parte importantísima de todos los países del planeta. Creo que, como te decía, el placer del viaje procede de la ilusión con la que uno prepara y se documenta, de la sorpresa o la novedad que le depara lo que ha cambiado con el paso del tiempo, o la íntima satisfacción de entrecerrar los ojos y ver y decir, bueno, ¿cómo debió ser esto hace 3000 años, hace 2000 años? Mira, uno de los capítulos está dedicado en Israel al Monte Hermón. En el Monte Hermón, en el norte de Israel, yo me encontré inopinadamente con un paisaje en el Evangelio de San Mateo que describía exactamente lo que ocurrió en ese sitio que está justo en la frontera de Siria, en los Altos del Golán, que es una zona conquistada por los israelíes en la Guerra de los 6 días. Cuando yo estuve allí, al cabo de 2 días, hubo un combate y derribaron un helicóptero los israelíes, porque Siria estaba ya en guerra. Bueno, Jesús de Nazaret, acompañado de sus discípulos, en la época en la que todavía estaba, digamos, predicando, subió desde el lago Tiberíades, haciéndose acompañar de los pescadores, al frente de ellos el más rudo de todos, el que tenía más personalidad, Simón. Y cuando llegaron a ese lugar que está en las fuentes del río Anias, que es un lugar donde hubo un templo dedicado al dios Pan y una puerta del infierno. El dios Pan se representa por un macho cabrío, que es la efigie iconográfica del diablo desde siempre. Entonces, llegados allí, que es un lugar de fuentes, un sitio con sauces, un sitio para verano, para compensar el calor del desierto de Judea, ideal. Según el pasaje de San Mateo en el Evangelio, Jesús de Nazaret le dice a Simón, Simón, ¿quién crees que soy yo? Y Simón, según refiere el evangelista, le dice, Maestro, tú eres el Mesías. Y según el pasaje que describe en el Evangelio, Jesús le dice, eso no te lo he dicho yo, eso te lo ha dicho mi Padre. Y entonces en ese momento es la primera vez que revela su naturaleza divina. Y dice, Simón, te vas a llamar Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y girándose, según describe el evangelista, hacia el lugar en el que estaba la puerta del infierno, le dice, y el mal no prevalecerá. Bueno, yo estaba en ese sitio, Cristina, y es una muralla cortada a pico, digamos una roca cortada a pico en medio de una naturaleza muy feraz, con una serie de hornacinas de nichos, donde antiguamente había ofrendas al dios Pan, y un hueco que conduce a una cueva, colmatada en parte de piedra y demás, porque no ha sido del todo excavada, que tenían los antiguos por ser la morada del dios Pan, la puerta del infierno. Bueno, es un pasaje evangélico precioso. Por cierto, que me ha sorprendido que no haya ni una ermita, ni una pequeña iglesia católica, porque fíjate, yo he ido muchas veces a Israel y lo he contado en alguna otra entrevista, no hay un solo lugar donde se hubiera producido un episodio de la vida de Jesús que no, pues el lago Tiberíades. Sí, que no haya mismo. algún vestigio, claro, algo. Fíjate, hace poquito, por cierto, cuando me preguntan, ¿usted cree en el diablo y en el infierno? Y yo digo, si en vez de infierno hablamos del mal, o del diablo hablamos del mal, ¿usted no cree que el mal existe? Bueno, pues hace 5 días han quemado, en uno de estos momentos de revuelta, han quemado precisamente una basílica que está al lado de Tiberíades, ¿no? Y el bien y el mal, que además comentas en más de una ocasión, que es algo que es igual en todas las culturas.
pese a que somos muy distintos en muchas cosas, el bien y el mal sí que lo situamos igual y el diablo tiene las mismas connotaciones prácticamente en todas las culturas, ¿no? Has leído el libro. Vamos a ver, yo sostengo modestamente, insisto, no es un libro de filosofía, es un libro de viajes donde el viajero, en este caso periodista, en lugar de ir a contar lo que les pasa a los demás, cuenta lo que le pasa a él, ¿no? Y en ese sentido yo me he preguntado, ¿cómo puede ser que en todas las culturas, en todas, desde los antiguos egipcios a Babilonia, otro de los capítulos está dedicado a la Torre de Babel, al Zigurat, dedicado a Zoroastro, que está al lado de Babilonia? Entonces, en todas hay una pulsión en los seres humanos hacia lo espiritual, que nos aleja de nuestra naturaleza animal. Es, digamos, un intento, yo creo, desde que el mundo es mundo, con independencia, de luego, de la adscripción a una determinada fe religiosa, un intento de explicar qué hacemos en este mundo, Cristina, si la actividad humana justifica la existencia. Y luego darle respuesta a las humanas preguntas de ¿estará bien lo que hago? Si hago mal, todos sabemos que lo que hacemos en esta vida está llamado a tener un eco en la eternidad. Lo que pasa es que hay gente, digamos, hay personas que pasan por la vida sin tener un minuto para pensar. Pero si uno tiene 2 minutos para pensar, créeme, desde que yo he leído, pues, como te puedes imaginar, historia de las religiones de Egipto, del zoroastrismo, del budismo, del hinduismo, del taoísmo, siempre, siempre, y por supuesto la nuestra, siempre, siempre hay esas preguntas y hay una intuición de lo que está bien y de lo que está mal. Y bueno, luego hay una adscripción a una determinada fe y cada uno, digamos, pues mantiene que la suya es la buena, ¿no? En eso siempre hemos dicho, hombre, mire, lo nuestro será lo mejor, ¿no? Decía al comienzo, Fermín, que hoy viene a casa a presentar el libro, ¿no? Hemos retrocedido, has empezado tuteándome y ahora vuelves a tratarme de usted. Bueno. No puede ser, Cristina. Decía que vienes a casa a presentar el libro, además acompañado de Miguel Ángel Revilla, esta tarde en la librería Gil, en la Plaza de Pombo. ¿Tú has llamado a Miguel Ángel Revilla o Revilla quiere compartir esta conversación contigo? No, vamos. Veo que miras el reloj. Yo siempre lo llevo 5 minutos adelantado para no llegar tarde a ningún sitio. Es una costumbre, una deformación periodística. No, yo llamé al presidente de Cantabria, al que me une una relación personal de hace mucho tiempo, porque le he hecho muchas entrevistas en la radio, en la televisión a lo largo de los años. Y tuvo la deferencia de decirme, sí, vamos a tener una charla. No sé exactamente, porque no está nada preparado, no sé, conociendo a Miguel Ángel Revilla, doy por hecho que sabe del libro ya más que yo que lo he escrito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a oírle hablar de política, pero es una persona que tiene una conversación de párrafo largo muy interesante sobre muchas cosas, ¿no? Y yo creo que va a ser un momento muy agradable con los amigos que quieran acercarse a Gil, ¿no? ¿A quién invitas a esta presentación desde aquí? A todos los telespectadores, a todos tus telespectadores y a todos los paisanos que crean que la mejor inversión que se puede hacer en estos tiempos todavía de crisis, aunque ya estamos saliendo en parte de ella, es un buen libro. Este es un buen libro por 2 razones. ¿Qué voy a decir yo que lo he escrito, ¿no? Uno, porque es ameno de leer, porque son 20 y tantos capítulos independientes, donde pues uno puede decir, vamos a ver, viaje a la Catedral de Chartres. Chartres, una de las mejores catedrales góticas del mundo, en pleno corazón de Francia. Bueno, ahí se produce un fenómeno el día del solsticio de verano, Cristina, cuando un rayo de luz atraviesa uno de los maravillosos vitrales que tienen un color azul cobalto cuya fórmula todavía no ha sido descifrada. Estamos hablando de catedrales de la Edad Media. Y da justo en un punto donde en lo que es la losa del templo de la catedral es la única que es excéntrica respecto de las demás, que son simétricas y forman un laberinto. Con arreglo a la historiografía de Chartres se dice que ese laberinto, que es el trasunto del laberinto del Minotauro y de Dédalo, allí realmente es el camino que, guiado de la Virgen María, consigue que el pecador, digamos, alcance la gloria, ¿no? En ese punto hay un clavo dorado que da a las 12 en punto un rayo de luz y se produce a su alrededor una especie de rara energía de no muy fácil explicación. Yo, que soy un tipo bastante escéptico, en fin, que he cubierto como periodista guerras, las 2 guerras del Golfo, alguna guerra de África y demás, en fin, realmente no supe explicar por qué tuve la sensación, participando con 50, 60, 80 personas que habían allí, por qué se producía como ese raro fenómeno de energía. Bueno, cuenta la historia del lugar
que debajo de esa losa hay un pozo de unos 40-50 metros que ya en tiempos de los druidas, es decir, mucho antes de la llegada de los romanos, era tenido por un lugar sagrado. Y ya eso es leyenda, que se comunica con Santiago de Compostela y con la Gran Plaza. Fíjate tú, el Camino de Santiago antes del Camino de Santiago. Bueno, son leyendas medievales, pero siempre hay un fundamento en toda leyenda que puede dar pie, pues por lo menos puede dar pie a un viaje, ¿no? Y desde luego, yo te debo decir una cosa, Chartres es una de las visitas, una de las catedrales más bellísimas, más hermosas que se puede uno encontrar. Bueno, lo que puedo dejar claro es que leyendo el libro se le ponen a uno los dientes muy largos, ¿eh? En el tema viajes. Y dan ganas de viajar. Sí, ese sería, digamos, si me permites, la última razón para hacerse con este libro, porque dan ganas de volver a viajar incluso a sitios que uno conocía. Por ejemplo, que uno conoce, pero en los que no se para en muchas de las cosas que cuentas. Tú sabes que hay en Roma una iglesia dedicada a las ánimas del purgatorio, que está justo al lado del castillo de Sant'Angelo, donde hay vestigios de prendas que se supone que han sido otorgadas allí, que han sido trasladadas allí por personas que estaban en el purgatorio y pedían un rezo para que su ánima... Bueno, digamos, quedémonos con la idea del primer capítulo, charlando con el padre Francisco, que es padre franciscano, el prior del monasterio de la Rábida. Yo le preguntaba por lo de la puerta del infierno y después, charlando y charlando, y le decía, bueno, ¿qué es lo que hace, padre, que una persona como usted opte por la vida religiosa? Y dice, y está en el primer capítulo del libro, dice, pues la cuarta pregunta, la respuesta a la cuarta pregunta. Y yo digo, ¿y eso qué es? ¿Qué pregunta? Dice, pues las preguntas anteriores son cómo te va en la vida, cuál es tu situación anímica, tu vida sentimental y tal. Dice, pero la última, la respuesta cuando él te llama, él me dijo él, yo lo escribo con mayúscula, dice, cuando él te llama, si tienes la respuesta para esa pregunta, ya todo lo demás es. Entonces, hablando de esa historia, digo, bueno, ¿y el infierno existe, padre? Y dice, bueno, vamos a hablar de lo que dicen los papas. Tú ya sabes que Sócrates fue el inventor de la mayéutica, de una pregunta saca otra pregunta, pero los franciscanos, aunque no son los dominicos, que son predicadores, tienen el arte de la dialéctica muy desarrollado. Y dice, bueno, pues un papa, Pablo VI, hace suya la famosa frase del poeta Baudelaire, dice, la principal habilidad del diablo consiste en hacernos creer que no existe. Juan Pablo II, el Papa Wojtyla, cree y traslada la idea de que es un lugar metafísico. Es decir, cuando una persona voluntariamente se aleja de la presencia de Dios, ese sufrimiento le acompañará toda la eternidad. Es un lugar metafísico. Pero es que hay otro Papa después, Benedicto XVI, que repone, por decirlo así, lo que era la doctrina tradicional aprobada en algún concilio de que es efectivamente que el infierno existe. Y yo creo que nuestro actual Papa, el Papa Francisco, no debe haber cambiado mucho de cuando era obispo de Buenos Aires, ¿no? Y estaba, digamos, más cerca de la opinión de Juan Pablo II. Pero fíjate que al final es lo mismo, es decir, cuando alguien que sabe que lo que realmente le conviene es el bien, se aleja del bien, acaba en el mal. Eso no tiene duda, ¿no? Bueno, pues Fermín, muchísimas gracias, como te decía al comienzo, por habernos visitado. Hoy están todos invitados a partir de las 7:30 en la librería Gil a esa presentación del libro. Muchísimas gracias. No sé si te vas a quedar muchos días en Santander para poder disfrutar un poco de la tierra o no, o estás de gira, ¿no? Estoy de gira, pero fíjate una cosa, he venido, lo que son las cosas, me he traído una gabardina. Dice, en la tierra, y hace un día maravilloso, sí, hace un día maravilloso, un sol. Tengo que irme mañana a Bilbao, pero si puedo volveré la semana que viene, porque en cuanto puedo me escapo con Julia Navarro, mi mujer, y con mi hijo Alejandro, ¿no? Porque mis otras dos hijas viven en Inglaterra, y estoy intentando convencer a una de ellas que venga en el ferry hasta Santander en lugar de tener que hacer los vuelos en avión. Digo, así, para que te des idea de lo bonita que es la tierra de tu padre, ¿no? Bueno, pues Fermín, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos, tienen una cita, ya lo saben, a las 7:30 de la tarde en la librería Gil, y mañana con nosotros a partir de las 12:30. Que disfruten de esta tarde de jueves.
En caso de incendio, 112. En caso de intoxicación, 112. En caso de tormenta, 112. En caso de atragantamiento, 112. Siempre avise al 112. Cantabria 112, siempre a tu lado, por tu seguridad. Un servicio de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. El Trastolillo, más de 10 años innovando para los más pequeños de la casa. En el Trastolillo encontrarás las marcas más prestigiosas del mercado. Ropa de 0 a 8 años, calzado hasta el número 38, canastilla y complementos. Además, te vestimos y calzamos para ocasiones especiales, como arras, bautizos y comuniones, con la atención más cercana. Visítanos en El Astillero, Avenida de España número 22 Bajo. Casa Mariano, magnífico ambiente, picoteo, menús, comidas, calidad y precios en su cocina tradicional. Casa Mariano con terraza para aprovechar y disfrutar. Casa Mariano, calle Vargas, Santander. Sercosan, empresa líder en el mercado de la ofimática en Cantabria. Venta, instalación y reparación de máquinas de oficina y equipos informáticos. Mobiliario de oficina. Tecnología de equipos táctiles para su comercio y empresa. Sercosan, más de 2 décadas a su servicio. Sercosan, Zoco Gran Santander, Barrio San Martín, 942 33 50 66. Peluquerías Figuero. Somos especialistas en diagnóstico y tratamientos capilares. Peluquerías Figuero. Llevamos 50 años siendo líderes en sistemas capilares, prótesis y voluminadores personalizados. Peluquerías Figuero. Especialistas en pelucas oncológicas. Disponemos de escuela de peluquería y estética con bolsa de empleo.